Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y que creen, tenemos pues nuestro programa de teatro semanal. Muy padre porque además voy a estar con Mario Alberto Moreno. Mario, gracias por estar aquí. No, Alejandro, al contrario. Ni me preocupo porque tú ya eres de casa, ya nos trajiste otra vez otra obra con Guiñón, ¿o qué era? No, el Zoológico de Cristal. El Zoológico de Cristal, efectivamente. Y nos hiciste favor de estar aquí, pero ahora tienes otra obra que aquí la están viendo, obviamente, y habitó entre nosotros, de Fernando Martínez Monroy, en el Aperon Teatro, y Francisco Javier Rodríguez presentan, obviamente, Aperon Teatro. Viernes 21 de julio de 2023 el estreno, o sea, hace unos días. Exacto, el viernes. El viernes, y es la dirección de Esteban Montes. Y pues bueno, viernes, sábado, domingo. Una preguntota, la del zoológico tiene una duración larga, ¿no? Sí, ¿Casi duraba, 3 horas? No, duraba 3 horas la obra. Ay, imagínate, 3 horas, y está. Esta dura 1 hora 15 minutos. Una pregunta, cuando haces nada más ahorita que estamos hablando de teatro y ya con la experiencia tuya, una obra que dura 3 horas, ¿es fuerte? Sí, muy fuerte. Bueno, el tema era fuerte, pero digo, es fuerte de aguantarla, ¿no? ¿Qué crees que sí? Tener que meditar lo suficiente y calentar para estar 3 horas con la emoción y con todos el cuerpo y los sentidos al tope, porque la obra es intensa, sí requiere un trabajo de preparación muy intensa, pero fíjate que era muy divertida la obra porque como Williams es un genio, tonalmente la obra pasaba por muchos estados, entonces iniciaba muy fuerte y con obra las primeras 3 escenas eran muy fuertes y muy emocionales, y de repente había momentos de ternura y de alegría y de risas, y como Amanda hacía chistes y se la pasaba bromeando con sus hijos y sacando la carcajada, había momentos muy, muy tranquilos y de ternura, y luego volvía otra vez la cuestión dramática alta y fuerte. Entonces, más bien había muchas cosas que lo hacían muy ricas. Bueno, digo, no me voy ahorita a inquietar, pero sí, eran 4 personajes, ¿no? Sí, 4 personajes. 4 personajes, y eran un hombre y 3 mujeres. 2 hombres y 2 mujeres. Dos hombres y 2 mujeres, y de todas formas 4 personas para un público. Y a mí siempre he pensado que el cerebro capta hasta que la pompa aguanta, que es una máxima. Sí, así es. Déjame decirte que yo soy fanático del cine y me encanta el cine, voy a verlo. Pero la última película de Batman, que no es mala, me pareció interesante y todo, pero yo ya no sabía ni cómo sentarme. Ay, yo me quedé dormido, perdón, no, me pasó igual, fíjate que no. Yo de este lado, y también, bueno, y realmente casi todas las películas, la de Parque Jurásico, la de, pues todas prácticamente, excepto la de Guardianes de la Galaxia y John Wick. Bueno, pero John Wick, lo que pasa es que tienes que estar esquivando la sangre que salpica pero de ahí en más, pues prácticamente en todos los estrenos que he ido, todos me he quedado verdaderamente abrumado, ¿no? Hasta en la de Misión Imposible. De repente dices, sí, y se pierde. Fíjate que sí, que esto es una ley del teatro. Justamente, como los asientos, decía Miller que el asiento del griego era más pesado que el de cualquier americano, ¿no? Porque estaban sentados en las piedras, en el teatro de Epidauro, por ejemplo. Y justamente el teatro lo que hace es que trabaja con la ley de intensidad. Entonces, lo que sucede es que todo inicia desde lo menos intenso a lo más intenso. Y entonces, como va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y cambiando, eso permite que el espectador no quite de la atención en el asunto. Ahora, 3 horas, por supuesto que son pesadas, pero lo que hace Williams es que, como va cambiando tonalmente, va teniendo uno la atención de tal manera que las 3 horas no se sienten. Fíjate que, por ejemplo, este año tuve la oportunidad de ir a ver la de El Orangután, si no me recuerdo, de Dupeirón. Era Humberto Dupeirón, me parece. No, te lo comento porque me hicieron favor de invitarme no me acuerdo cuántos años eran.
Y fue una obra de teatro muy bonita, especial, y estaban todos sus hijos y todo. Entonces, habrá durado casi 2 horas y se me hizo rápido, Sí, rápido, pero hay veces que, te digo, ni las películas, así que me tienen ya concentrado. Obviamente las butacas de un cine siempre serán más cómodas que las de los teatros, ¿no? Por mantenimiento, porque son cadenas, lo que tú gustes y mandes. Pero sí me costó trabajo. sí, pues sí, digamos que ahí, pues, im- tiene mucho que ver con la pericia del dramaturgo y con la energía de los actores, pero afortunadamente el público salía sin sentir. Nos decían mucho en el programa, en las encuestas que dábamos, que no sentían el tiempo porque, bueno, también esta obra fue dirigida por Fernando Martínez Monroy y luego la continuó el trabajo Esteban Montes y Fernando la llenó de una serie de detalles y bueno, descubrimos muchas cosas en su clase y eso nos ayudó a que estuviera más viva la obra. Y ahorita que dices de Fernando Martínez Monroy, pues ahora sí que son homenajes post-mortem, ¿no? Así es. Justamente esta obra, Yavitó, es una obra que él escribió, que ya se había estrenado antes. Solamente se dio una función en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán con campanas tubulares. Era un espectáculo muy musical, digamos. Y ahorita lo que está haciendo Esteban es estrenarla ya teatralmente. Y sí, por lo que me preguntabas, esta es, digamos que la culminación de estos 2 años de nuestro homenaje a su memoria, a su obra. Pues qué padre, porque fíjate, bueno, independientemente del homenaje, etcétera, yo creo que siempre será grato revivir, o sea, la gente trasciende con sus textos, ¿no? Sí, Y ustedes están haciendo que trasciendan, ¿no? Porque obviamente están actuando, están disfrutando, y la gente cuando llegue, obviamente es una referencia obligada al maestro, ¿no? sí, sí. Tú decías, bueno, de la de Santo Domingo, la de Santo Domingo también fue post-mortem, ¿no? No, 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 ¿Él la dirigió? la dirigió Y nada exactamente. más, para la gente que nos está viendo en provincia y fuera de México, ¿podrías describir más o menos dónde está ubicada? Está en Mixcoac, yo en ese momento no formaba parte de la compañía, solo sé que la iglesia está en Mixcoac y bueno, que era un espectáculo que se hacía a tal hora para ocupar, para que sonaran las campanas, ¿no? Y aparte el maestro Rafael Rivera, quien es nuestro músico residente de la compañía y que aquí hace un trabajo vocal también, lo hizo con unas campanas tubulares, entonces era una cosa muy musical. Bueno, y para la gente que nos está viendo, la ventaja es que Miscuac es una de las zonas que se ha mantenido un tanto más rústicas, más coloniales, y estar ahí es precioso, hay hacienda, es muy bonito el lugar, es de recuerdos, o construcciones que tienen decenas de años, más de 100, entonces imagínense, es muy, muy agradable, ¿no? Bueno, esa fue una de las cosas. Ahora bien, la vez pasada tú llegaste y presentaste algo del zoológico. Sí, Era, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero algo del zoológico, ¿no? Las voces del era no, zoológico, In Memoriam el In zoológico. Memoriam del zoológico, que era de alguna manera un tanto más mujeres, hombres, ya lo dijiste, 2 y 2, pero lo más importante es que era un diálogo todo el tiempo, pues, con altibajos, con atención, etcétera. Ahora, con esta, platícanos un poquito de cómo lo hizo Fernando en vida y ahorita cómo lo están dirigiendo. Eh, bueno, son una serie de monólogos muy inteligentes y muy conmovedores que tratan sobre personajes de la vida Ujú. alrededor de Jesús. José de Arimatea, Pedro ante Simón, Jesús mismo, Poncio Pilato y María Magdalena. José de Arimatea, ya los dije todos. Y entonces la manera en la que lo está dirigiendo ahorita Esteban quedó un espectáculo muy bello, intensamente con los actores y visualmente. La resolución que tomó finalmente es que solamente tenemos una escalera, una caja con iluminación, las iluminaciones que están a cargo de Diego Vera, y entonces lo hicimos no en nuestro espacio principal, digamos el foro, sino en nuestro espacio de duela, que es generalmente el lugar en donde damos clase. Entonces es un lugar rectangular que es angosto. Y ahí tenemos un muro y esta escalera. Y todo lo hemos resuelto con la comprensión del texto, con la intensidad del texto, de modo que lo que brilla es la actuación de cada uno de nosotros y la iluminación y el texto de Fernando. Permíteme, vamos a hacer una pequeña pausa porque me están diciendo que hay una llamada del público
para que nos pasen ahorita los recados del público. Claro, Si les claro. parece bien, hacemos una pausa y volvemos. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla, porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titien. WowMX.tv. Regresamos. Justamente agradecemos las preguntas del público y perdón, nada más te comento, Mario, me están diciendo que obviamente la obra de teatro tiene vinculación con la vida de Jesús, ¿no? Sí. Bueno, ya lo dice el nombre, que es y habitó entre nosotros, ¿no? Que es una frase del Evangelio de Juan. Esta obra, bueno, son muchas cosas lo que implica esta obra. Tiene el pensamiento de Fernando, que impartía en sus clases y que vivía. Uh-huh. Y es una cuestión que no es, bueno, que es una visión artística, y ahorita voy hacia allá. Habitó entre nosotros es una reinterpretación filosófica y ética de los personajes, ¿no? Estos 4 personajes que estuvieron Vamos de nuevo. Sí, que es José de Arimatea, María Magdalena, Pedro ante Simón y Poncio Pilatos. Entonces estos personajes estuvieron alrededor de la vida de Jesús. Y una reinterpretación es que sucede algo de manera anecdótica y de repente un autor descubre que en las acciones de los personajes hay misterios o hay claves para entender que hay otras interpretaciones posibles de lo que pasó. Es algo que hacía Shakespeare. Por ejemplo, mucha gente se quejaba de que Shakespeare no era original porque Shakespeare se copiaba las anécdotas que ya existían o que eran de otros autores. Romeo y Julieta, por ejemplo, y eso lo explicaba Fernando, la anécdota de Romeo y Julieta ya existía hace mucho tiempo, y lo que hizo Shakespeare es, a partir de la anécdota, encontrar una serie de temas que vinculó para mostrarnos finalmente su tragedia de Romeo y Julieta. Es decir, lo que nos dice la anécdota es que la obra trata, entre comillas, de una pareja que no pudo consumar su amor porque tenía en contra el desacuerdo y el odio entre las dos familias, los Capuleto y los Montesco. Pero lo que Shakespeare descubre es que no había tal desacuerdo, que más bien los dos tenían un enamoramiento, pero lo que estaba buscando cada uno era morir. Esto, dicho así, suena muy fuerte. Fernando lo explicaba a lo largo de varias clases, y lo que resulta es que al inicio de la obra, Romeo se quería morir, y lo vemos por muchos datos. Él es un joven que estaba muy deprimido y que se iba al bosque porque su antigua novia Rosalía, ni siquiera era su novia, perdón, el del que estaba enamorado no la quería pelar, no lo quería pelar a él. Y entonces él descubre en Julieta una justificación para suicidarse posteriormente. Pero esto está, digamos, entre líneas,
pero si uno lee con atención, resulta que hay una serie de datos muy interesantes que nos revelan que el tema que está detrás de la anécdota nos revela cosas muchísimo más misteriosas y fuertes acerca de quiénes somos nosotros. Esto sucede así. Nosotros tenemos en la Biblia los evangelios que hablan de la vida de Jesús, con Mateo, con Juan, etc. Y entonces lo que encuentra Fernando es una serie de acciones y de datos de carácter de los personajes que nos revelan cosas más poderosas que lo que uno podría interpretar de manera literal. Por ejemplo, la obra cierra con un monólogo hermoso que es de Pedro ante Simón. Y Pedro ante Simón, de manera anecdótica, es quien era uno de los discípulos de Jesús, que cuando iban a apresar a Jesús, llegó Pedro y entonces cortó la oreja del soldado para ayudar a su maestro a que no se lo llevaran, porque lo iban a crucificar. Pero lo que encuentra Fernando con Pedro es que Pedro es una persona que es muy vehemente. Y entonces dice Jesús que el que a hierro mata, a hierro muere, y entonces por haberle cortado la oreja a esta persona, él podría sufrir las consecuencias de haber hecho eso. Pero lo que está encontrando Fernando es que las personas somos como somos. Pedro dice, yo soy el que soy, y yo soy vehemente. Y entonces, en un mundo en donde uno podría pensar que las cosas son maniqueas, son buenas o son malas, uno más bien puede encontrar que uno es complejo, y que Pedro es como es, y que es vehemente, y que entonces dentro de su vehemencia es capaz de cortarle la oreja a un hombre, pero también es capaz de seguir el camino de Jesús, de las enseñanzas que son amorosas y de iluminación para mostrarle al mundo quién es Jesús. Dice este personaje, tú me necesitabas así a mí, vehemente, porque sabes quién soy. Todos tenemos una serie de defectos, ¿no? Y entonces, una de las frases que tiene Pedro es que dice, yo me he perdonado porque a pesar de que yo hice eso con la oreja de ese hombre o pude hacer otras atrocidades, yo me perdono porque finalmente soy un ser humano que, como es apasionado, puedo convertir mi pasión en entrega y en entusiasmo en vez del pecado. Digamos que uno comete una acción y uno puede ser muy entregado y al mismo tiempo, como es entregado, se suelta al abismo y al vacío y se deprime, ¿no? Digamos que lo que está sucediendo con Pedro es que él está encontrando la parte positiva de su carácter, que es la vehemencia. Entonces él como ser vehemente es capaz de convocar con su entusiasmo las enseñanzas de Jesús. Oye, pero una preguntota dentro de todo esto. Obviamente, seas o no católico, seas o no creyente, cristiano, lo que quieras, yo no voy a hablar del aspecto de fe. Cuando analizas el guión desde el aspecto novelesco, incluso la misma Biblia desde el aspecto novelesco, ¿qué te arroja? ¿Qué tipo de historia te narra? ¿Es novela, es tragedia, es comedia? Bueno, estas son monólogos, y bueno, de género sería teatro. Esto, fíjate que sería una tragicomedia, porque lo que sucede con esta obra es que nos va a mostrar cómo los personajes transitan de un momento oscuro de su vida y cómo a partir de la conciencia que estos personajes generan con todas sus acciones, llegan a trascender o no a partir de la conciencia que han generado. Por ejemplo, hay otro personaje que es con el que inicia el monólogo, que se llama Poncio Pilatos. Y de manera anecdótica, Poncio Pilatos ese es el que se lavó las manos y entonces le dijo, le trajeron a Jesús por sedición al César, porque él era el rey de los judíos. Y entonces él dijo, bueno, pues ya que tú quieres morirte y ellos matarte, pues entonces, ya que tú no te quieres salvar, yo no hago nada, ¿no? Y se lava las manos. Pero lo que sucede en este monólogo, esta es la anécdota, pero lo que encuentra Fernando es que este hombre, que es un juez y que cree que el mundo, que la ley es una calca del funcionamiento del cosmos, se da cuenta que la ley es imposible. Que uno puede, no sé si viste una película que se llama La Caja de Música, con Jessica Lange. Digamos que en esa película está sucediendo una paradoja que se parece a esto. Ella está buscando a un culpable y a un asesino, y resulta que el asesino es su papá.
¿no? Y entonces ella dice, como es mi papá, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo lo amo, pero ahora es un extraño para mí porque me doy cuenta que sí es un asesino, y lo defiende, y luego finalmente lo acusa, y ella se desentiende y dice, pero él es mi papá, él no es mi papá porque él es un criminal, y yo que soy una buena ciudadana americana, yo soy distinta a él, ¿no? Pero ahí, digamos que hay una paradoja, y lo que sucede acá es que finalmente nadie puede acusar a nadie, porque Jesús, desde la interpretación que está haciendo Fernando, finalmente estaba actuando en consecuencia de los actos que hizo y sí quería morir. Pero entonces este personaje que está diciendo, yo que confío que el mundo funciona con los preceptos de la ley, me doy cuenta que no es así, porque no hay bien ni hay mal, y aunque haya alguien que haya hecho algo para ser castigado, ¿quién soy yo como ser humano para juzgarlo? Es como lo que pasa en Crimen y Castigo. Alguien comete una transgresión, un crimen, y entonces después de ese crimen viene el castigo. Pero finalmente, todos somos seres humanos. No se trata aquí de justificar los actos criminales, pero de lo que habla en general esta obra es de tomar conciencia de los actos que hacemos. Entonces, finalmente, si un criminal asesinó a una persona, no se trata de justificarlo, pero es humano igual que nosotros, y él nos está mostrando, por las razones que tuvo para haber matado, que si nosotros somos honestos y nos preguntamos en qué momento nosotros entramos en pasión y perdemos los estribos, seríamos capaces también de matar a alguien. No podemos juzgar a la gente y decir, tú eres un asesino, tú eres esto, tú eres el otro, sino que al contrario, entender las razones del por qué lo hizo y darse cuenta, uno, lleno de terror, que más vale que yo sea prudente y me conozca a mí mismo para no cometer el mismo acto que está cometiendo la otra persona, y no pasar por ese evento terrorífico. Pero tengo una duda. Por eso te decía, analizarlo desde novela. Porque obviamente el contenido es brutal por donde lo veas. Mira, alguna vez cuando salió la película de Mel Gibson, que era la última, no, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Todos decían, oye, es que es excesiva la violencia, no puede ser así, ¿no? Y ellos, por ejemplo, si lo comparabas con una película como El Mártir del Calvario, que es todo dulzura, que a veces, con el debido respeto, parece que pone unos rasgos neto femeninos a su cara y todo. Digo, no sé, pero Rambal era un excelente actor, pero si te das cuenta, su personificación a veces es muy femenino desde el punto de vista, y así, no lo digo yo, lo han dicho varios. O si te vas a otras películas también, La Última Tentación de Cristo con William Dafoe, ves un cuate muy humano, sumamente humano, ¿no? Entonces, dentro de todo esto de lo que es el espectáculo de entretenimiento, comparas, ¿no? Y en esta comparación, ¿a cuál se acercaría más el Cristo del que narra? Pues está hablando de un ser humano que es un iluminado, y que la enseñanza que viene a mostrarnos es la responsabilidad y la libertad y el amor de la realidad, ¿no? Entonces, aquí quien interpreta a Jesús, bueno, somos varios personajes que nos vamos rolando, y que en cada monólogo salimos de Jesús del otro personaje. Esto para decir que finalmente Jesús es un hombre como nosotros. Aquí esto puede ser controversial. Bueno, para terminar de contestar la pregunta, como esto es espiritual, pero finalmente está hablando del viaje de la conciencia de los seres humanos, estamos hablando de un Jesús humanizado. Finalmente Jesús, religiosamente, vino aquí a... como es el Hijo del Hombre, vino a mostrarnos con su camino, digamos que lo vimos transitar el viaje del héroe, de ser capaz de caer en la tentación y no caer, de estar a punto de hacerlo y no hacerlo. Pero aquí estamos más bien hablando de que todos los errores humanos son finalmente milagrosos. Dice una frase de Juan, del Evangelio de Juan, que Jesús vino aquí a mostrarnos que Él es un testimonio de la verdad. Y en ese sentido, todos los seres humanos somos testimonio de la verdad. Y con esto quiero decir que esta obra nos invita a reflexionar, y eso podría ser controversial, pero no lo es, en el sentido de que todos llevamos la divinidad dentro de nosotros y todos podemos ser santos. No santos desde el punto de vista religioso, en donde hay que ser perfectos para ser santos, y hay que ser abnegados, y hay que cometer sacrificios con uno mismo para llegar a la iluminación. No se trata de ese tipo de sacrificio. Más bien,
se trata de que cada uno con las obras que uno hace es como nos conocen los demás. Y digamos que si tú, Alejandro, cometes algo, yo te veo a ti y entonces me lleno de terror si te veo cometer algo terrible, pero eso me ayuda a mí a darme cuenta que gracias a tu ejemplo, yo mejor por ese camino no voy. O si tú me ves a mí cometiendo un acto de estupidez, yo te serví para ti, mi vida sirvió de ejemplo para que tú te darías cuenta que eso no se hace, ¿no? O que no se hace, o que tú no lo harías, vaya. Entonces, todos los seres humanos en ese sentido somos santos, porque con nuestros errores y con nuestros aciertos despertamos a los demás un grado de la iluminación, porque nos conocemos todos como seres humanos. Ahora bien, qué bueno que me estás diciendo esto. Dentro de los 4 personajes, Pilatos, Pedro, María Magdalena y José de Arimatea, de alguna manera es el mismo diálogo, es decir, siempre buscan que sean los 4 objetivos, que los 4 sean trágicos, que sean duros, o tratas de darle un cierto guión a cada uno que lo hace diferente del otro. Fíjate que ya desde cómo lo concibió Fernando, cada uno tiene su propio tono. Eso es lo que me refería, claro. Y es muy bonito. El primero, que es el de Poncio Pilatos, bueno, es una paradoja lo que él está planteando, pero tiene un tono que se acerca a la tragedia. Entonces es un hombre que como está muy atormentado porque él finalmente sí es responsable de la muerte de Jesús. Pero Jesús le está diciendo desde su conciencia: ya, Poncio, sí, lo hiciste, mataste a un hombre. ¿Y entonces qué vas a hacer con eso? Pero lo que hace Poncio es sentirse culpable y sentir que su vida no va a cambiar y que todo va a venirse abajo. Pero Jesús le está diciendo: Poncio, sí, mataste a un hombre. Y luego eso le serviría a Poncio para darse cuenta que la ley es una imposibilidad y que entonces no podría juzgar a nadie, ¿no? Luego el siguiente es el de José de Arimatea, que es el que interpreto yo. Y ese es un monólogo que es un poco cómico porque trata sobre, de manera más rápida, está juntando Fernando 2 personajes, que es José de Arimatea, que es un rico que fue el que le dio sepultura a Jesús. Como a los que eran sacrificados eran criminales, los aventaban a la fosa común, pero José de Arimatea, que era un hombre rico, dijo: no, yo no voy a permitir eso, y entonces le dio una sepultura digna de alguien rico. Y está juntando a ese personaje con el joven rico, que es el que tenía muchos bienes, y entonces le preguntó a Jesús: Jesús, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo: vende todos tus bienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Y entonces este personaje está en conflicto porque tiene toda la ley de sus padres, en donde le están diciendo: lo que importa en la vida es lo material, si tú tienes bienes estás protegido y tienes una seguridad. Pero de pronto viene Jesús y le dice: déjalo todo y sígueme. Ahora, con esto no estamos hablando, no se está hablando de que dejes de manera literal tus riquezas, ni que dejes de manera literal a tus padres. Ahora, a los padres un poco sí, porque esa es la ley de la vida. Pero de lo que está hablando este monólogo es que uno tiene una educación de sus padres, en este caso, en el del joven rico, es lo material, pero Jesús está invitando al joven a decirle: hay otros aspectos de la vida que no son solo materiales, entonces abandona ese concepto de vida que tienes para descubrir quién eres tú. Y entonces eso es un poco cómico porque está peleándose entre su papá y entre Jesús, y de repente viene aquí Jesús y su papá le hace un chantaje. Perdón, lo tomo tantito porque quiero enseñar algo al público. Continúa, por favor. El otro monólogo es el de María Magdalena. Y el de María Magdalena es un monólogo muy bello. Yo creo que es en sí mismo tragicómico. ¿En qué sentido tragicómico? Que está pasando por una serie de obstáculos y ella se da cuenta de algo, de una revelación interior, ¿no? Y entonces resulta que María Magdalena, bueno, todos sabemos de manera anecdótica, era la prostituta a la que Jesús salvó de que la apedrearan, y entonces le dijo a los demás: bueno, ustedes la quieren apedrear, pero quien esté libre de pecado, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Aquí Jesús lo que está diciendo es: hipócritas, ustedes se han acostado con ella, luego ella no es menos pecadora que ustedes. Claro. Eso es lo que está diciendo de manera bíblica.
y que es ya en sí muy inteligente. Lo que hace Fernando con este monólogo es que María Magdalena es una mujer que ella era una prostituta de manera física, pero también una puta en el sentido de que se vendía a la idea que se compró de quién era ella. Entonces ella creía que era una mujer, ella creía que por ser mujer y por ser prostituta era lo peor de la vida. Y entonces tenía noches de extenuación y noches de placer con sus clientes siendo prostituta, y entonces de repente Jesús le da la oportunidad de que ella entienda la virtud del renacimiento. Renacimiento es que uno tiene una vida y de repente deja la vida anterior que tenía para volver a nacer y para descubrir algo que no conocía de sí mismo, Sí, claro. ¿no? Es decir, no sé cómo sucede en tu vida, a lo mejor cuando tú te diste cuenta que tú servías para el periodismo, para las entrevistas, para toda esta serie de comunicaciones, cambió tu vida por completo. Claro, es un reinventarte. Es un reinventarte, exactamente. Me queda claro. Y eso me parece muy interesante. Y nada más para acabar, vamos con finalmente el de Pedro. Sí. El de Pedro ya te lo expliqué más o menos al Sí, principio. sí, era, bueno, Pedro, José, Piracio. Ok, entonces ya estamos los 4. Sí. Ahora te pregunto, tú en tu opinión, ¿te ha tocado ver varios tipos de Jesús? Lo decíamos en las películas, pero hay un Jesús que es muy exigente, mucho más duro de lo que que es el de Spinoza. Sí, sí. En ese sentido, ¿tú con qué versión del Jesús te quedas y es el que te llevas conceptualmente a la obra de teatro? Ay, pues es que mira, lo que es muy rico, a ver, estoy pensando yo, ¿con cuál me quedaría yo? Creo que me quedaría con este dulce Jesús casi afeminado El de Rambal. El de Rambal. Sí, porque perdóname, también dentro de las películas mexicanas lo vemos a él, pero si vemos en las otras épocas, películas que se han hecho, bueno, salió un Germán Robles de Jesús y no se las crees, digo, sí, porque era duro. O un Rocha, ¿no? Enrique Rocha, ¿no? Que lo veías y dices, no, se la creo, es muy duro. Pero en cambio Rambal es el Mártir del Calvario, muy suave, muy angelical. Ahora, perdóname, porque Sí. yo realmente desconozco mucho de las películas. Más bien con el que yo me quedaría es esta película de los 70, del Jesús que pasaban en todas las ¿cómo se llaman? Ya, sí. Que hizo 2 películas, el Mártir del Calvario y La vida de Jesús. Ahorita te digo, ahí... Que la pasaban en todas las las televisoras, en el día de... Sí, es que son, sí, se me fue su nombre. Ahorita me recuerdo, bueno, ya sé cuál es el que dices. Para la gente que nos están viendo, pueden verlo. Hay una película que se hizo de Cristo que es de su nacimiento hasta las bodas de Canaán, si no mal recuerdo, y otra después, a partir de prácticamente los últimos días, que es la pasión, y obviamente empieza con el Domingo de Ramos, etcétera. Pero ya sé quién es el que dices, se me fue su nombre. Bueno, a mí también se me fue, Y creo que es la película de Franco Sefirel, creo que es de Sefirel. Sí. Bueno, disculpen, soy muy torpe para algunas cosas, no recuerdo el nombre de la película, aunque es muy famosa. Bueno, yo me quedaré con esa porque fue la que vi yo desde niño y entonces veía... Exactamente. La que viviste. La que viví me impactó. Sí. Pero de todas maneras, lo que está rico de todas estas gamas, y eso es lo que sucede con los evangelios, que nos muestran distintas versiones de Jesús. Entonces, uno no se queda solo con la de Juan. Uno, para la gente que disfruta de la Biblia o que ha leído la Biblia, sea religiosa o no, es decir, está el Evangelio de San Juan, de Mateo, de Lucas, hay 4 testimonios. Y de todas maneras hay otros que son apócrifos, ¿no? Está el de Tomás, que uno lo lee y es tal cual como si fuera una lengua de fuego, sí, claro, ¿no? Pero lo que es rico de eso es que eso es como los seres humanos, porque si uno te dice, oye, si alguien intenta describir, oye, ¿cómo es Alejandro? Tu mamá diría una cosa de ti, pero tus amigos dirían otra cosa de ti. No, olvídate, si yo te pregunto ahorita cómo describes el foro, vas a describirlo de una manera y yo te voy a describir. Iván, oye, ¿viviste en el mismo foro? Sí, estuviste en el mismo foro, sí, pero tuvimos 2 realidades distintas. Exactamente. Y las percepciones, acuérdate, deseos y percepciones, que es otra regla. Sí, así es, efectivamente. Y entonces por eso, digamos, lo que es rico de todo esto es que más bien todos esos son una parte de... Entonces es como si lo viéramos como un polígono muy complejo. Y bueno, esta otra versión que nos ofrece Fernando es un Jesús que lo que importa es que te está haciendo ver que no importa finalmente la vida
que uno haya llevado, si es dolorosa, si es, porque está llena de cosas, de dolor, de rencor, de violencia, de momentos luminosos, pero que todas las experiencias que tenemos nos sirven para hacer conciencia de quiénes somos y entonces poder aprovechar la vida, porque finalmente termina casi el texto diciendo, la única buena nueva es que hay que aprender a vivir. Entonces lo que hay que hacer es descubrir quiénes somos nosotros y decir, yo soy este. Y entonces en la música del universo, esta es mi tonalidad y esta es la tuya. Y los dos juntos podemos sonar y crear cosas maravillosas en el universo, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo mucho de un principio socrático que es conócete a ti mismo. Exactamente. Es básicamente eso. Y fíjate, tomo tantito una palabra, o mejor dicho, una frase que dice Luisa Josefina Hernández. Dice, ¿crees que las personas que han vivido cerca de los santos siempre saben que lo son? No, señor, no siempre. Y efectivamente, los santos lo que menos van a saber es que son santos, ¿no? Sí. Luisa Josefina Hernández tiene una obra que se llama Oriflama. Y entonces ahí, aquí está Oriflama. Justamente es de Oriflama. Entonces, ella habla del rey, de un rey francés que era santo, pero él no sabía que era santo. Y su madre le decía, estaba instigándolo para que él se comportara como se supone que tendrían que ser los santos. Pero Luis era un artista y un arquitecto. Entonces, gracias a él tenemos en Francia se tiene una capilla hermosa de él. Y entonces lo que está diciendo, dice muchas cosas la obra, pero de entre ellas es que él es un artista y es un santo porque nos muestra la perfección de Dios con esa obra arquitectónica. Pero del mismo modo, Bueno, de alguna manera también lo había hecho Miguel Ángel, en la exactamente. Sixtina. Sí, digamos que lo que está diciendo la obra es que todos podemos ser santos, pero no en el sentido religioso de perfección, sino tú con tu obra, con tu vida, haz reflexión de quién eres tú y entonces tu simple presencia en el mundo va a iluminar a los demás con tu ejemplo. Claro, y si le rascamos más, nos vamos a la Divina Comedia y Dante también está hablando de quiénes somos, ¿no? Exactamente. De cómo somos y todo. Ahora, una pregunta, cambiando un poquito de tema también, algo que me llama la atención es que son 7 personas las que participan. Somos 9. 9 personas y una mujer. Sí. Ya inviten más, hombre, ya la equidad, ¿dónde quedó? ¿Por qué? Bueno, esto es así porque en nuestra compañía, en nuestra compañía hay 2 mujeres, pero una no está participando aquí porque está en otras obras y en este momento Viridiana Monteagudo, que ya la conoces tú, Lucrecia, sí, claro, regresó, no está como actriz aquí, más bien ella está en la parte de la iluminación, en técnico de iluminación y en recepción al público. Entonces, pero fíjate que coincide muy bien que sea solamente Abigail Medina la única mujer que esté temáticamente, porque como estamos hablando en esta obra, y también esta es la propuesta de Esteban Montes, como esta es una obra que está hablando de la humanidad entera, digamos que la humanidad se ha representado, porque así funciona, no es algo que yo pueda asegurar, pero así es, digamos que la humanidad funciona de una manera en donde uno ve a hombres y entonces uno lo asocia con humanidad, y de repente las mujeres funcionan de manera distinta, de manera más particular. Esto lo que nos está diciendo es que en esta obra tenemos el testimonio de María Magdalena, que es ella, pero nos está hablando del camino de la humanidad. Entonces estamos viendo a una serie de hombres y a una mujer que finalmente nos habla del camino de la humanidad. Por eso es que también coincidió con el elenco que tenemos. Y te pregunto, ¿qué ha pasado con la gente de fe que ha ido? ¿Reniegan? ¿Les dicen, oye, qué onda? ¿Los aplauden? ¿Qué ha pasado con su mayoría? Pues mira, tuvimos la fortuna de que vino a vernos el padre José de Jesús Aguilar, porque fue nuestro padrino de temporada. Entonces lo invitamos y bueno, estamos muy honrados de que haya venido a vernos porque él es, bueno, tú lo conoces, tiene un currículum impresionante, y muchísimas ocupaciones muchísimas, también. Es decir, es actor, periodista, padre, compositor, dramaturgo. Sí. Él es el dramaturgo de Voces de Catedral. Dirigió el ballet de Amalia Hernández. Bueno, es impresionante el currículum de este señor.
y vino a verlo y estaba muy conmovido con nuestro trabajo y entonces nos parece que le gustó mucho nuestro trabajo y él, digamos que cada quien tiene su propia postura, pero yo creo que él vio esta parte humana de los personajes y al final nos compartió un poco de las distintas versiones de Jesús y justamente él nos decía esto, que por eso hay tantos evangelios, porque hay distintas caras que nos dan un ser más complejo. Ahora, dentro de esto, o sea, ya llega la persona, dices que dura como 1:20 la puesta en escena, después de la 1:20, ¿qué pasa? ¿Se van o buscan que haya una retroalimentación? ¿O ya han hecho algunas veces la retroalimentación? ¿Qué es lo que sucede? Nada más por curiosidad. Porque te voy a decir algo, este tipo de obras te llevan a ser crítico, a un pensamiento crítico, te llegan a juzgar y obviamente también te sacas tus conclusiones. Pero cuando llegas y el público toma sus conclusiones y se va, el desgaste normalmente o la charla será en sus casas. Claro. ¿Ustedes de alguna manera incentivan que haya al final de la obra algún tipo de diálogo? Pues mira, ¿O no se ha dado la oportunidad? No lo solemos hacer. Más bien cuando la obra está en proceso, sí, digamos que presentamos al público un avance o la obra ya casi terminada y entonces el público lo va a ver. Son, digamos, ensayos abiertos y nos da su opinión. En las obras en las que ya está terminada, no, pero lo que hacemos es que dejamos encuestas y en las encuestas el público nos pone su opinión. Y esto que dices, finalmente el teatro te muestra, el dramaturgo te muestra su tesis sobre la vida y te muestra sus descubrimientos sobre la vida. Y finalmente cada quien es libre de llevarse lo que se quiera llevar. Nosotros no buscamos que esto sea una obra polémica. Nosotros no estamos alentando a que la gente se vuelva a la fe católica o reniegue de la fe católica. Nuestra intención simplemente es que la de Fernando es mostrar la humanidad de estos personajes y mostrarnos que hay otro milagro, que aparte del milagro de la presencia de Jesús, está el milagro de los actos de cada uno. Simplemente es una reinterpretación de los personajes, pero realmente es anecdóticamente muy precisa. Lo único que está cambiando es el tema finalmente, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo mucho, no me acuerdo el nombre de la obra que también tuve la oportunidad de ver, bueno, que al final lo sabemos todos, pero decían que el milagro más grande que pudo haber hecho Jesús con los hombres es el libre albedrío, ¿no? Respetar ese libre albedrío. Pero cómo cuesta trabajo, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué opinas tú? Pues mira, esto es uno de los temas que eran favoritos de Fernando y son muy espirituales y muy profundos. El libre albedrío finalmente es que cada uno toma sus propias decisiones y el acto amoroso que pudiera ser el más grande es finalmente aceptar al otro como es, con las decisiones que él toma y uno no se puede interponer. Y eso nos habla de la libertad, porque uno toma las decisiones y sigue una vida y llega a sus propias conclusiones de vida y uno lo único que puede hacer uno es conocerse a uno mismo, ser responsable de uno mismo y asumir que uno es libre de hacer lo que quiere. Y esto nos lleva a otros temas como el de la victimización, por ejemplo. Muchos de estos personajes se victimizan porque dicen, es que a Jesús, tú me dijiste que yo hiciera esto y entonces por tu culpa yo tuve un problema con mi padre, ¿no? Pero finalmente no, finalmente la gente puede decir lo que quiera, puede hacer lo que quiera, que uno siempre va a ser el responsable de los actos y de lo que le suceda a uno. Entonces, igual no sé hacia dónde va esta pregunta, pero pues si uno tiene hijos, a lo mejor no sé si tú tengas hijos, lo desconozco, uno está temeroso, ¿no? Así, o uno tiene esposa, ¿no? O esposo y está temeroso de que uno confunde mucho el amor con el control, por ejemplo. Pero otro acto milagroso es comprender cómo es el otro y a partir de la conjunción de las dos personas, crear algo entre los dos. Y tienes toda la razón y miren, por favor, ojalá que las personas que vayan
róbense bueno, no se lo roban porque se los dan su programita, Nosotros se los damos, pero sí. vean nada más lo interesante que puede llegar a ser esto y me ha gustado, por eso lo estaba preguntando. Dice, más allá de la religión, la trascendencia de Jesús, su permanencia en el tiempo, se funda en su sabiduría imperecedera, que lo ha convertido en el hombre iluminado que fue, que comprende a la profundidad los errores humanos, sin condenarlos, porque ha comprendido la causa, el origen en que todos los desvarios e inequidades de la humanidad se generan, y que revela ese origen ante los ojos de los hombres para despertarlos y volverlos conscientes. El Jesús que ha venido al mundo a enseñarnos que todos somos hijos de Dios porque todos venimos a dar testimonio de la verdad, que no es otra cosa que la conciencia de la responsabilidad de asumir quiénes somos. Para reaccionar ante la complejidad de la vida, renunciando a la cómoda tranquilidad de ser lo que otros nos han destinado a ser, para asumir nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestra libertad. Me parece muy interesante esto. Eso es de alguna manera libre albedrío, ¿no? Al final, que hagas lo que corresponde. Ahora, ¿cuándo termina la temporada? Nosotros terminamos el 19 de noviembre. O sea, son algunos mesecitos para ir y van a estar viernes, sábado y domingo. Así es. Yo creo. ¿Los sábados y domingos son 2 funciones o una? No, es una función nada más. Siempre. Sí. Constante. Ahora, otra de las cosas, por favor, diles las redes sociales para que los busquen, ¿no? Claro que sí. Estamos en Facebook como Aperon Teatro, en Instagram como Aperon-AC, en TikTok, que es nueva, estamos apenas en TikTok, estamos como Aperon Teatro. Ok, perfecto, ya los están viendo las redes sociales en pantalla. Y qué padre. Otra de las cosas, platícanos un poquito. ¿Son 9 personas en escena? Así es. 9 personas en escena. Abigail Medina, que es bendita entre los hombres. Sí, es bendita. Y de ahí se la van alternando Francisco Javier Rodríguez, Rafael Rivera como Pedro, Mario Alberto Moreno. Vas a estar tú como José de Mateo. ¿Tú no repites otro? No. O sea, si te enfermas, quitan el personaje y ya nada más lo hacen con 3. No es así, ¿no? Ay, eso no, ojalá que no pase. Bueno, Rafael Rivera y Diego Vera, Jesús de Nazaret, Orlando Ceballos y Juan Carlos Molina como coristas. Sí. Ok, y obviamente la dirección de Esteban Montes Miranda. ¿No hay nadie más que participe? No, estamos aquí todos. Ahora una pregunta, hacer una obra de teatro, participen o no participen con 9 personas, es mucho, ¿no? Sí, bueno, fíjate, como es nuestra compañía, a veces tenemos proyectos en donde hay alguien en escena mientras alguien está en las luces, etcétera, pero tiene la particularidad de que estamos todos. Todos. Entonces, y aparte todos aquí hacemos muchas cosas. Entonces, tenemos la fortuna de que esta obra es producida por Francisco Javier, quien interpreta maravillosamente a Pedro ante Simón. Y entonces es productor y es aparte actor. Y aparte él es improvisador y tienen que venir a verlo improvisar en su espectáculo próximamente, ¿Por qué habría de mentir? Esteban Montes, que es el director, es también, junto con Abigail Medina, que es actriz, junto con Diego Vera, que es actor, que es coro, y que es el diseñador de iluminación, los 3 también diseñaron el vestuario. Y mira, el vestuario es muy bonito, es que tenemos acá. Sí, no lo pueden ver, tendrían que hacer un macro esfuerzo, sí. Porque es como entre túnicas y trajes largos medievales, está muy interesante. Sí, es una túnica que remite un poco a alguna túnica oriental, pero pues habla de la humanidad. Me parece excelente lo que estás haciendo, ya nos estamos yendo, esta vez no te voy a preguntar en tus propias palabras quién eres, porque ya nos lo has dicho en otro programa, pero sí te voy a preguntar en tus propias palabras, ¿qué crees que puede llegar a representar la obra para las personas, ahora sí, las personas de fe? Para las personas de fe, esta obra creo que es un camino, una manera distinta de ver las cosas, y creo que sería eso, como una mirada milagrosa a partir de lo que está escrito, una nueva mirada simplemente. Una nueva mirada, perfecto, me parece muy bien. Y ya que estamos yéndonos, te comento algo. Hablamos de las películas y todo, sin embargo, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, de Jesucristo Superestrella, de la manera como se musicalizó y todo? En ese sentido, ¿tú crees que los textos serios deban de ser musicalizados o te unes a las críticas de los que no debió de haberse tratado? Pues, fíjate que, mira, como artista, yo creo que uno
tiene la libertad de hacer aquí tenemos otro programa. Ahí estamos. Ajá. Ahí estamos. Como artista uno tiene la libertad de plantear lo que ha descubierto en la vida. Y entonces Lloyd, si no me equivoco es quien es el compositor, le gustaban estos personajes que eran personajes que tenían mucho peso, ¿no? Evita, etcétera. Entonces, pues a mí me parece más bien pues una manera de dicha, es decir, finalmente que es otra manera de acercar otro tema a la gente, es decir, si es religioso o no religioso, si es musicalizado o no es musicalizado, ¿qué importa? Es decir, cada uno, el autor tiene un punto de vista que comparte y uno, si lo quiere entender, lo recibirá. ¿Y por qué habría que escandalizarse si es musical? Digamos, eso. No, me queda claro, coincido contigo y además yo creo que también hay que irnos al contexto ya para irnos. Estás ya regresando de una guerra, o de dos guerras, la de Vietnam y antes la de Corea, estás hablando de una juventud en crisis, estás hablando de que la música es la forma de expresión y que haya salido esto, podrá o no gustarte, pero lo cierto es que creo que fue un buen movimiento artístico en una situación para algunos de agonía y otros para algunos de escepticismo. Yo creo que al final esto contribuyó a la fe de alguien más. Sí. Mario, muchísimas gracias, ya me están corriendo ya, pero bueno, ustedes que están en casa tienen la mejor opinión y ojalá que acudan a ver y habitar entre nosotros. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro.